Hola a todos y bienvenidos una vez más a Remán Crítica. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a viajar al mundo del espionaje, la aventura y la ciencia ficción con una de las películas más curiosas y espectaculares de la saga de James Bond, Moonraker, estrenada en 1979 y protagonizada por Roger Moore como el famoso agente 007. Esta película ocupa un lugar muy especial dentro de la franquicia porque lleva a James Bond más lejos que nunca, literalmente hasta el espacio. Con una combinación de acción internacional, tecnología futurista, villanos memorables y secuencias visuales impresionantes para su época, Moonraker se convirtió en una de las entregas más ambiciosas de toda la serie. Pero la gran pregunta es, ¿sigue siendo una buena película hoy en día? ¿Es una aventura divertida que merece ser descubierta por nuevas generaciones o una producción que ha envejecido con el paso del tiempo? En este video, vamos a analizar todos los aspectos importantes de la película, incluyendo su historia, sus personajes, las actuaciones, los efectos especiales, los momentos más destacados, y también algunos de los elementos que han generado opiniones divididas entre los fanáticos de James Bond. Además, hablaremos sobre Roger Moore, en uno de sus papeles más icónicos, el inolvidable villano Hugo Drax, y el regreso de Jaws, uno de los personajes más populares de la franquicia. También veremos cómo Moonraker refleja la fascinación por la exploración espacial que existía a finales de los años 70. Así que si eres fan de James Bond, amante del cine clásico de aventuras, o simplemente tienes curiosidad por conocer una de las películas más extravagantes de la saga, quédate hasta el final porque hoy vamos a descubrir si Moonraker realmente merece su reputación. ¡Comencemos! Esto es Remán Critica. Moonraker es la 11ª película oficial de James Bond y una de las producciones más ambiciosas de la saga. Dirigida por Louis Gilbert y protagonizada por Roger Moore como el agente 007, la historia combina espionaje, ciencia ficción, acción y aventura, en una trama que lleva a Bond desde la Tierra hasta el espacio exterior. Inspirada de manera muy libre en la novela homónima de Ian Fleming, la película refleja la fascinación mundial por la exploración espacial que existía a finales de los años 70. La historia comienza cuando una nave espacial experimental llamada Moonraker desaparece misteriosamente durante su transporte aéreo sobre territorio estadounidense. El incidente preocupa a las autoridades británicas, ya que la nave pertenece a la empresa del multimillonario industrial Hugo Drax. Ante la gravedad de la situación, el servicio secreto británico encarga a James Bond investigar la desaparición. Su misión inicial consiste en averiguar si se trata de un accidente o de un robo cuidadosamente planeado. Bond viaja a California para reunirse con Hugo Drax, el propietario de la corporación aeroespacial, responsable de la construcción de las naves Moonraker. Drax se presenta como un empresario brillante, refinado y aparentemente comprometido con el progreso científico de la humanidad. Sin embargo, desde el primer encuentro, Bond percibe ciertos detalles sospechosos en su comportamiento. Aunque Drax mantiene una actitud cordial, también demuestra ser un hombre frío, arrogante y extremadamente controlador. Durante su visita a las instalaciones de Drax Industries, Bond conoce a la doctora Holly Goodhead, una científica que trabaja para la empresa. Ella parece ser una especialista altamente capacitada en tecnología espacial y rápidamente despierta el interés del agente británico. Aunque en un principio, Bond sospecha que podría estar relacionada con las actividades clandestinas de Drax, poco a poco descubre que las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. Mientras investiga, Bond sufre varios intentos de asesinato. Uno de los más llamativos ocurre cuando Drax ordena manipular una centrifugadora de entrenamiento espacial para eliminarlo. Bond logra sobrevivir gracias a su resistencia física y a su experiencia como agente secreto. Este incidente confirma sus sospechas de que Drax está ocultando información importante relacionada con la desaparición de la nave. La investigación lleva a Bond a Venecia, donde sigue varias pistas relacionadas con las operaciones secretas de Drax. En la ciudad italiana, descubre un laboratorio oculto, donde se desarrollan sustancias químicas altamente peligrosas. Allí, encuentra evidencia de que la organización de Drax está involucrada en actividades mucho más peligrosas que el simple robo de una nave espacial. Durante esta parte de la historia,
Bond es perseguido por diversos asesinos y debe enfrentarse a numerosas situaciones de riesgo. Uno de los personajes más recordados que reaparece en la película es Jaws, el gigantesco asesino con dientes metálicos que ya había aparecido en una aventura anterior de Bond. Al principio, Jaws trabaja para Hugo Drax y recibe órdenes de eliminar al agente británico. Su enorme fuerza física y su aparente invulnerabilidad lo convierten en uno de los enemigos más temibles de Bond. A lo largo de la película, protagoniza varias escenas espectaculares y cargadas de humor. La investigación continúa en Río de Janeiro, donde Bond intenta descubrir el destino final de los cargamentos y equipos relacionados con el proyecto secreto de Drax. Mientras tanto, Holly Goodhead revela finalmente su verdadera identidad. Ella no es simplemente una científica, sino también una agente encubierta que trabaja para una organización de inteligencia estadounidense. Ambos agentes comprenden que persiguen el mismo objetivo y deciden colaborar para descubrir la verdad. En Brasil, Bond y Holly siguen una serie de pistas que los conducen a una remota región de la selva amazónica. Durante esta etapa de la aventura, enfrentan múltiples peligros, incluyendo persecuciones aéreas, enfrentamientos con mercenarios y emboscadas organizadas por los hombres de Drax. A medida que avanzan, descubren que el magnate ha construido una base secreta escondida en una zona inaccesible de la Amazonía. La existencia de esta instalación oculta representa un hallazgo crucial. Allí se encuentra el verdadero centro de operaciones del proyecto clandestino de Drax. Bond y Holly descubren que el empresario no solo ha estado desarrollando tecnología espacial avanzada, sino que también dirige un programa secreto relacionado con armas biológicas. Poco a poco emerge la magnitud de su plan, revelando una amenaza sin precedentes para toda la humanidad. Hugo Drax posee una visión profundamente distorsionada del futuro del planeta. Considera que la civilización moderna está corrompida, degradada y destinada al fracaso. Convencido de que la humanidad actual es incapaz de corregir sus defectos, ha concebido un proyecto extremo para reemplazarla. Su objetivo consiste en exterminar a la población terrestre mediante una toxina letal, y posteriormente repoblar el mundo con una nueva generación de seres humanos seleccionados según sus propios criterios de perfección genética. Para llevar a cabo este plan, Drax ha reclutado a un grupo de jóvenes hombres y mujeres considerados físicamente perfectos. Estos individuos han sido entrenados y preparados para convertirse en los fundadores de una nueva civilización. El multimillonario planea enviarlos al espacio a bordo de varias naves Moonraker, mientras la población de la Tierra es aniquilada por el arma biológica desarrollada en sus laboratorios. Bond y Holly descubren que todas las piezas del rompecabezas encajan. El robo inicial de la nave espacial formaba parte de un plan mucho más amplio, destinado a completar la flota necesaria para la operación. Cada movimiento de Drax había sido cuidadosamente calculado durante años. La desaparición de la nave, los laboratorios secretos y la base amazónica eran componentes de una conspiración global, cuyo objetivo final era alterar para siempre el destino de la humanidad. A pesar de haber reunido pruebas suficientes, Bond y Holly son capturados por los hombres de Drax. El villano les explica detalladamente su visión del futuro y los motivos que justifican sus acciones. Como ocurre en muchas historias de James Bond, el antagonista se considera a sí mismo un salvador y no un criminal. Cree sinceramente que está realizando una obra necesaria para garantizar la supervivencia de la especie humana. Tras escapar de su cautiverio, Bond y Holly logran infiltrarse en una de las naves espaciales. Desde allí observan cómo la operación de Drax entra en su fase final. Varias naves despegan rumbo a una gigantesca estación espacial oculta que permanece invisible gracias a una avanzada tecnología de camuflaje. La existencia de esta estación constituye una de las mayores sorpresas de la película y representa el punto culminante de su componente de ciencia ficción. Una vez en órbita, Bond descubre que la estación espacial funciona como el centro de mando definitivo de toda la operación. Allí se encuentran los colonos seleccionados por Drax y los sistemas encargados de lanzar los contenedores con la toxina mortal sobre la Tierra. El tiempo se agota rápidamente, ya que el plan está a punto de ejecutarse, y millones de vidas dependen de la capacidad de Bond para detenerlo. Mientras tanto, las autoridades militares de diversas naciones reciben información sobre la ubicación de la estación espacial. Gracias a los datos obtenidos por Bond y Holly, se organiza una misión de emergencia destinada a neutralizar la amenaza. Esta situación conduce a una espectacular batalla espacial que constituye uno de los momentos más memorables de la película. Numerosos astronautas armados participan en el enfrentamiento,
mientras intentan impedir que Drax complete su proyecto. Durante el caos de la batalla, Bond se infiltra en las instalaciones principales de la estación y trata de desactivar los mecanismos responsables del lanzamiento del arma biológica. Holly lo ayuda utilizando sus conocimientos científicos y su experiencia como agente de inteligencia. Juntos logran sabotear varios sistemas críticos, retrasando el avance del plan enemigo. Al mismo tiempo, Joss experimenta una transformación significativa. Después de conocer a una joven llamada Dolly, comienza a cuestionar su lealtad hacia Drax. Por primera vez, el gigantesco asesino descubre sentimientos de afecto y humanidad que contradicen la violencia que ha definido su vida. Este cambio lo lleva a abandonar a su empleador y a colaborar indirectamente con los esfuerzos para detener la conspiración. Finalmente, Bond se enfrenta cara a cara con Hugo Drax en el interior de la estación espacial. El enfrentamiento representa el choque entre dos visiones opuestas de la humanidad. Mientras Drax cree que la destrucción masiva es el camino hacia un mundo mejor, Bond defiende la idea de que la humanidad debe enfrentar sus problemas sin recurrir al exterminio. La confrontación concluye con la derrota definitiva del villano. Tras neutralizar a Drax, Bond consigue impedir el lanzamiento de la toxina mortal. Los sistemas de la estación comienzan a fallar, y la gigantesca estructura orbital queda condenada a la destrucción. Los colonos son evacuados mientras las fuerzas militares completan la operación. La amenaza global desaparece, y la Tierra queda a salvo de una catástrofe sin precedentes. En los momentos finales, Bond y Holly permanecen juntos, después de haber sobrevivido a innumerables peligros. Las autoridades celebran el éxito de la misión y reconocen que la intervención de ambos agentes evitó una tragedia que habría acabado con la civilización humana. Como es habitual en las aventuras de James Bond, la película concluye con un tono ligero y optimista, tras una historia llena de riesgos y acción. Moonraker destaca dentro de la franquicia por su combinación de espionaje clásico y ciencia ficción espacial. La película amplía enormemente la escala habitual de las aventuras de Bond, llevando la acción desde laboratorios secretos y ciudades exóticas hasta una estación espacial en órbita. Aunque algunos críticos señalaron que se alejaba del estilo más realista de las novelas de Ian Fleming, la producción se convirtió en un gran éxito comercial y sigue siendo una de las entregas más espectaculares de la era de Roger Moore. En conjunto, la película presenta una historia de conspiración global, ambición desmedida y heroísmo. A través de persecuciones internacionales, tecnología futurista y enfrentamientos memorables, James Bond debe impedir que un visionario fanático destruya el mundo para reconstruirlo según sus propios ideales. El resultado es una aventura grandiosa que mezcla acción, humor y fantasía, consolidando a Moonraker como una de las películas más singulares y recordadas de toda la saga de James Bond. Moonraker, 1979, reunió a un elenco internacional que contribuyó significativamente al éxito de la película. Como una de las producciones más ambiciosas de la saga de James Bond, necesitaba actores capaces de combinar aventura, acción, suspense, humor y elementos de ciencia ficción. Cada miembro del reparto aportó características particulares a sus personajes, ayudando a crear una historia que continúa siendo una de las más recordadas de la franquicia. Desde el héroe principal hasta los villanos y personajes secundarios, todos desempeñaron funciones importantes en el desarrollo de la trama. El papel principal de James Bond fue interpretado por Roger Moore, quien ya se había consolidado como el rostro del famoso agente secreto británico durante la década de 1970. En Moonraker, Moore ofreció una de las interpretaciones más características de su etapa como Bond. A diferencia de versiones más serias y agresivas del personaje, su enfoque se basaba en el encanto, la elegancia, la ironía y el humor sofisticado. Durante toda la película, Moore presenta a Bond como un hombre seguro de sí mismo, inteligente y capaz de mantener la calma incluso en las situaciones más peligrosas. La actuación de Roger Moore fue fundamental para equilibrar el tono de la película. Debido a que la historia incluye estaciones espaciales, tecnología futurista y elementos de ciencia ficción muy marcados, existía el riesgo de que la trama pareciera demasiado fantástica. Moore consiguió mantener la credibilidad del personaje gracias a su carisma natural y a su experiencia en el papel. Su presencia en pantalla permite que el público siga identificándose con Bond, a pesar de la naturaleza extraordinaria de los acontecimientos que ocurren durante la historia. A lo largo de la película, Moore participa en numerosas secuencias de acción que incluyen persecuciones, combates físicos
infiltraciones secretas y enfrentamientos con diversos enemigos. Aunque muchos de los momentos más peligrosos fueron realizados por especialistas, el actor logró transmitir la sensación de que Bond podía enfrentarse a cualquier amenaza. Su interpretación combina inteligencia estratégica y sentido del humor, dos rasgos que definieron su versión del personaje durante varios años. La principal coprotagonista femenina de la película es Lois Chiles, quien interpreta a la doctora Holly Goodhead. Este personaje representa una evolución importante dentro de las llamadas chicas Bond, ya que no es simplemente una compañera romántica o una víctima que necesita ser rescatada. Holly es una científica altamente cualificada y una agente secreta con sus propios objetivos y habilidades. Desde sus primeras apariciones, demuestra ser tan inteligente como Bond y capaz de desenvolverse por sí misma en situaciones peligrosas. La interpretación de Lois Chiles aporta independencia y fortaleza al personaje. Holly participa activamente en la investigación, descubre pistas importantes y ayuda a detener la conspiración de Hugo Drax. A diferencia de otros personajes femeninos de películas anteriores de la saga, ella tiene una función decisiva en el desarrollo de la trama. Chiles consigue transmitir una combinación de inteligencia, profesionalismo y determinación que convierte a Holly en una de las aliadas más competentes que Bond ha tenido. La relación entre Bond y Holly constituye uno de los aspectos centrales de la película. Al principio, existe cierta desconfianza entre ambos, ya que cada uno trabaja para agencias distintas y mantiene sus propios secretos. Sin embargo, conforme avanza la historia, desarrollan una relación basada en el respeto mutuo. La química entre Roger Moore y Lois Chiles contribuye a que esta colaboración resulte creíble y entretenida para el público. El principal antagonista de la película es Hugo Drax, interpretado por Michael Lonsdale. Su actuación es considerada una de las más memorables entre los villanos de la saga Bond. Drax es un multimillonario extremadamente rico, refinado y aparentemente respetable, pero detrás de su imagen pública se esconde un hombre con ambiciones peligrosas. Lonsdale construye un personaje frío, calculador y profundamente convencido de la superioridad de sus propias ideas. Una de las mayores fortalezas de la interpretación de Michael Lonsdale es la calma con la que presenta al villano. A diferencia de otros antagonistas más temperamentales o violentos, Drax rara vez pierde el control. Habla con educación, mantiene una actitud sofisticada y parece completamente seguro de sus decisiones. Esta tranquilidad resulta inquietante porque revela que considera sus acciones totalmente justificadas. El actor consigue transmitir una sensación constante de amenaza sin necesidad de recurrir a explosiones emocionales exageradas. La presencia de Drax domina gran parte de la película. Cada vez que aparece en pantalla, el público percibe que se encuentra ante un individuo extremadamente inteligente y peligroso. Su visión distorsionada del futuro de la humanidad constituye el motor principal de la historia. Gracias a la actuación de Lonsdale, el personaje logra convertirse en uno de los villanos más recordados de toda la franquicia. Otro miembro fundamental del reparto es Richard Kiel, quien interpreta nuevamente a Joss. Este personaje ya había aparecido anteriormente en la saga y se había convertido en uno de los enemigos más populares de James Bond. Con una estatura imponente y una dentadura metálica prácticamente indestructible, Joss es una figura que destaca inmediatamente por su aspecto físico. Richard Kiel realiza una interpretación muy particular porque su personaje apenas habla. Gran parte de su actuación depende del lenguaje corporal, las expresiones faciales y la presencia física. A pesar de tener pocos diálogos, consigue transmitir emociones, humor e incluso ternura en determinados momentos de la película. Su enorme tamaño lo convierte en una amenaza constante para Bond, pero también en una fuente de escenas cómicas que alivian la tensión de la historia. Uno de los aspectos más interesantes de la actuación de Kiel es la evolución emocional de Joss. Al principio actúa como un asesino leal a Hugo Drax, pero posteriormente desarrolla una relación sentimental con Dolly. Este cambio transforma gradualmente al personaje y le proporciona una dimensión humana inesperada. Gracias a la interpretación de Kiel, Joss pasa de ser un simple secuaz a convertirse en uno de los personajes más queridos de la película. Blanche Ravalik interpreta a Dolly, un personaje secundario que desempeña un papel sorprendentemente importante en la evolución de Joss. Aunque aparece relativamente poco tiempo en pantalla, su presencia modifica completamente el comportamiento del gigantesco asesino. Dolly representa la inocencia, la bondad
y el afecto que Joss nunca había experimentado anteriormente. La actuación de Ravalek se caracteriza por su simpatía y sencillez. Su personaje sirve como contrapunto a la violencia y brutalidad que rodean gran parte de la historia. Las escenas entre Dolly y Joss se encuentran entre las más recordadas de la película, porque aportan humor y humanidad dentro de una trama dominada por conspiraciones y amenazas globales. Bernard Lee vuelve a interpretar a M, el jefe del servicio secreto británico. Durante años, Lee fue una figura fundamental dentro de la franquicia, y su presencia ayudó a establecer la continuidad entre distintas películas. En Moonraker, M es quien asigna a Bond la misión de investigar la desaparición de la nave espacial. Aunque sus apariciones son relativamente breves, desempeña una función esencial como representante de la autoridad y de los intereses británicos. La interpretación de Bernard Lee transmite experiencia, seriedad y confianza. Su relación profesional con Bond refleja años de colaboración entre ambos personajes. Cada vez que aparece en pantalla, aporta estabilidad y familiaridad a la historia. Para muchos espectadores, Lee representaba la figura definitiva de M y contribuía significativamente a la identidad clásica de las películas de Bond. Desmond Llewellyn interpreta una vez más a Q, el responsable de desarrollar los dispositivos tecnológicos utilizados por James Bond. Este personaje se había convertido en una de las figuras más populares de la franquicia, gracias a su combinación de inteligencia técnica y humor. En Moonraker, Q proporciona a Bond diversos equipos diseñados para ayudarlo durante su misión. La actuación de Llewellyn destaca por su capacidad para aportar momentos cómicos sin interrumpir el ritmo de la historia. Sus escenas con Roger Moore suelen incluir intercambios humorísticos que muestran la relación amistosa entre ambos personajes. Además, Q representa el ingenio tecnológico británico, un elemento tradicional de las aventuras de Bond. Su presencia ayuda a mantener la conexión con otras películas de la serie. Lois Maxwell regresa como Miss Moneypenny, la eficiente secretaria de M. Aunque su papel es relativamente pequeño, constituye una parte importante de la tradición de James Bond. Maxwell interpreta al personaje con la misma elegancia y simpatía que la habían convertido en una figura familiar para los espectadores. Las interacciones entre Moneypenny y Bond aportan un toque de ligereza y continuidad dentro de la narrativa. Geoffrey Keane aparece nuevamente como Sir Frederick Grey, un alto funcionario gubernamental que participa en las decisiones relacionadas con la seguridad nacional. Su personaje representa los intereses políticos y administrativos que respaldan las operaciones de Bond. Keane aporta autoridad y credibilidad a sus escenas, ayudando a reforzar el contexto institucional de la misión. Walter Gotell interpreta al general Gogol, jefe de la inteligencia soviética. Durante la etapa de Roger Moore, Gogol se convirtió en un personaje recurrente que simbolizaba las complejas relaciones entre Oriente y Occidente durante la Guerra Fría. En Moonraker, Gotell ofrece una interpretación equilibrada que muestra a Gogol como un profesional pragmático, más interesado en evitar una catástrofe global que en fomentar rivalidades políticas. Corinne Clery interpreta a Corinne Dufour, una de las asistentes de Hugo Drax. Su personaje desempeña una función importante en las primeras etapas de la investigación de Bond. Corinne proporciona información valiosa que ayuda al agente británico a descubrir ciertos secretos relacionados con las actividades de Drax. Clery aporta elegancia y sensibilidad al personaje, convirtiéndolo en una figura memorable, a pesar de su tiempo limitado en pantalla. La actuación de Corinne Clery también sirve para mostrar la naturaleza despiadada de Hugo Drax. A través de las consecuencias que enfrenta su personaje, el público comprende hasta qué punto el villano está dispuesto a eliminar cualquier amenaza para sus planes. Esto ayuda a reforzar la sensación de peligro que rodea al antagonista principal. Entre los numerosos actores secundarios, también destacan Michael Marshall, Leila Shena y otros intérpretes que representan a científicos, pilotos, técnicos espaciales y miembros de la organización de Drax. Aunque muchos de estos personajes tienen participaciones limitadas, contribuyen a crear la sensación de que el villano dirige una operación global extremadamente compleja. El reparto en conjunto desempeña un papel fundamental en el éxito de Moonraker. La película requería actores capaces de desenvolverse en una historia que mezclaba espionaje tradicional con elementos futuristas y secuencias espaciales. Cada intérprete aporta características específicas que enriquecen la narrativa y ayudan a mantener el interés del público durante toda la aventura. Uno de los mayores logros del elenco es la forma en que equilibra los diferentes tonos de la película. Mientras Roger Moore aporta encanto y humor,
Michael Lonsdale introduce una amenaza seria y sofisticada. Richard Kiel proporciona acción y momentos cómicos, mientras que Lois Chiles añade inteligencia y competencia profesional. Esta combinación de talentos permite que la historia funcione tanto como una aventura de espionaje, como una fantasía de ciencia ficción. Décadas después de su estreno, muchas de las interpretaciones de Moonraker siguen siendo recordadas por los aficionados a James Bond. Roger Moore continúa siendo uno de los actores más populares que interpretaron al agente 007. Michael Lonsdale es considerado uno de los mejores villanos de la franquicia, y Richard Kiel permanece asociado para siempre con el inolvidable personaje de Jaws. Gracias al trabajo de este reparto, Moonraker ocupa un lugar especial dentro de la historia cinematográfica de James Bond, y continúa siendo una de las películas más reconocibles de toda la saga. Moonraker es una de las películas más singulares, ambiciosas y debatidas de toda la franquicia de James Bond. Estrenada en 1979 y protagonizada por Roger Moore como el agente 007, la película llevó la fórmula clásica del espionaje británico a territorios que pocos espectadores habrían imaginado cuando comenzó la saga cinematográfica casi 2 décadas antes. Con una historia que empieza como una misión de investigación internacional y termina en una batalla espacial, Moonraker representa el momento en que la serie Bond abrazó plenamente el espectáculo, la fantasía y la ciencia ficción. Para comprender adecuadamente la película, es importante situarla en el contexto de su época. A finales de los años 70, el éxito mundial de las películas de ciencia ficción había transformado la industria cinematográfica. El público mostraba un enorme interés por las aventuras espaciales, las tecnologías futuristas y las historias ambientadas más allá de la Tierra. Los productores de James Bond decidieron aprovechar esa tendencia y adaptar la franquicia a los gustos del momento. El resultado fue una película que conserva muchos elementos tradicionales de Bond, pero que también incorpora ideas claramente inspiradas por la fascinación popular por el espacio. Uno de los aspectos más destacables de Moonraker es su enorme escala. Desde los primeros minutos, queda claro que la producción pretendía superar todo lo que la saga había mostrado anteriormente. La historia se desarrolla en múltiples países, incluye instalaciones científicas gigantescas, laboratorios secretos, vehículos futuristas, complejas secuencias de acción y una impresionante estación espacial. Incluso hoy, resulta evidente que los realizadores invirtieron una enorme cantidad de recursos para crear un espectáculo visual capaz de sorprender al público. Visualmente, la película continúa siendo impresionante para una producción de finales de los años 70. Los efectos especiales fueron considerados extraordinarios en su momento y siguen siendo uno de los mayores atractivos de la cinta. Las secuencias espaciales muestran una atención al detalle notable, especialmente si se considera la tecnología disponible durante aquella época. Muchos escenarios, maquetas y efectos prácticos fueron creados con gran dedicación, ofreciendo imágenes que todavía conservan parte de su encanto décadas después. La dirección logra mantener un ritmo constante durante gran parte de la historia. La película rara vez permanece demasiado tiempo en un mismo lugar o situación. Cada vez que Bond resuelve una pista, surge una nueva localización, un nuevo peligro o una nueva revelación. Esta estructura mantiene el interés del espectador y proporciona una sensación permanente de aventura. Aunque la duración es considerable, la variedad de escenarios y acontecimientos ayuda a evitar que la narración se vuelva monótona. Roger Moore ofrece una interpretación que representa perfectamente la etapa más ligera y entretenida de James Bond. Su versión del personaje está muy alejada del espía duro y despiadado que aparece en algunas novelas de Ian Fleming. En cambio, Moore interpreta a Bond como un caballero elegante, ingenioso y siempre dispuesto a realizar un comentario humorístico, incluso en los momentos más peligrosos. Para muchos espectadores, esta personalidad constituye uno de los mayores encantos de la película. La actuación de Moore funciona especialmente bien porque la historia incluye situaciones extremadamente extravagantes. Un Bond excesivamente serio podría haber resultado fuera de lugar en una trama que involucra estaciones espaciales ocultas y planes para reconstruir la humanidad. El actor comprende perfectamente el tono de la película y adapta su interpretación para que el público acepte con naturalidad acontecimientos que podrían parecer absurdos en otro contexto. Otro elemento muy importante es la presencia de Jaws. Este personaje se había convertido en uno de los favoritos del público, gracias a su aspecto inconfundible y su increíble fuerza física. En Moonraker, Richard Kiel
amplía considerablemente el desarrollo del personaje. Aunque sigue siendo una amenaza formidable durante gran parte de la historia, también se le otorgan momentos humorísticos y emocionales que lo convierten en una figura sorprendentemente entrañable. La evolución de Jaws es uno de los aspectos más comentados de la película. Algunos espectadores disfrutan viendo cómo el personaje desarrolla una faceta más humana y emocional. Otros consideran que esta transformación reduce parte de la amenaza que lo caracterizaba anteriormente. En cualquier caso, resulta difícil negar que aporta momentos memorables y contribuye significativamente al entretenimiento general de la película. La banda sonora desempeña un papel importante en la creación de la atmósfera. La música combina elementos clásicos asociados a James Bond con composiciones que refuerzan el carácter épico y futurista de la historia. Durante las secuencias espaciales, la música ayuda a transmitir una sensación de grandeza y aventura que complementa adecuadamente las imágenes. Las escenas de acción representan otro de los mayores atractivos de Moonraker. La película incluye persecuciones en diferentes vehículos, combates cuerpo a cuerpo, secuencias aéreas y enfrentamientos en entornos poco habituales para la saga. Muchas de estas escenas fueron realizadas utilizando efectos prácticos y especialistas, lo que les proporciona una sensación física que sigue siendo agradable de ver en la actualidad. Entre las secuencias más destacadas se encuentran los enfrentamientos en Venecia, las persecuciones en Río de Janeiro y los acontecimientos finales en el espacio. Cada una de estas escenas presenta desafíos distintos para Bond y contribuye a la sensación de que la aventura aumenta constantemente de escala. La variedad de situaciones ayuda a mantener la emoción durante toda la película. A pesar de sus numerosas virtudes, Moonraker no está libre de defectos. Una de las críticas más frecuentes se refiere a la credibilidad de la historia. Incluso dentro de los estándares habituales de James Bond, algunos acontecimientos resultan extremadamente exagerados. Para ciertos espectadores, la película cruza la línea que separa la aventura fantástica de la falta de realismo. Esto puede dificultar la inmersión en determinados momentos. También existen críticas relacionadas con el tono humorístico. Roger Moore siempre incorporó humor a sus interpretaciones, pero en Moonraker, algunos momentos cómicos son más evidentes que en otras entregas. Los espectadores que buscan una historia seria de espionaje podrían sentir que ciertas escenas reducen la tensión dramática. Sin embargo, quienes disfrutan del lado más ligero y divertido de Bond probablemente encontrarán estos momentos entretenidos. Otro aspecto debatido es la influencia evidente de la ciencia ficción de finales de los años 70. Algunas personas consideran que la película intentó seguir una moda del momento en lugar de desarrollar una identidad completamente propia. Desde esta perspectiva, ciertos elementos espaciales podrían parecer menos originales que otras características clásicas de la franquicia. No obstante, también puede argumentarse que precisamente esta decisión es la que convierte a Moonraker en una experiencia tan diferente dentro de la serie. Desde un punto de vista técnico, la película demuestra una gran calidad de producción. Los decorados son impresionantes, el vestuario resulta adecuado para la naturaleza futurista de la historia, y la fotografía aprovecha eficazmente las diversas localizaciones internacionales. Incluso los espectadores que no disfruten completamente de la trama pueden apreciar el enorme esfuerzo invertido en la creación de este universo cinematográfico. Uno de los factores que más influyen en la valoración de Moonraker es la expectativa con la que se aborda la película. Si alguien espera una historia de espionaje realista y cercana a las novelas originales de Ian Fleming, probablemente encontrará aspectos decepcionantes. Por el contrario, si se acepta la película como una aventura espectacular, extravagante y divertida, resulta mucho más fácil disfrutar de sus cualidades. La cinta también posee un importante valor histórico dentro de la evolución de James Bond. Representa el punto culminante de la tendencia hacia historias cada vez más grandiosas y fantásticas que caracterizó parte de la era de Roger Moore. En muchos sentidos, funciona como un reflejo de una época específica del cine comercial, cuando los grandes espectáculos visuales comenzaban a dominar las taquillas internacionales. Los seguidores de Roger Moore también encontrarán muchas razones para disfrutar de la película. El actor se encuentra completamente cómodo en el papel y ofrece una actuación que resume perfectamente las características de su etapa como Bond. Su combinación de elegancia, humor y confianza permanece intacta durante toda la aventura. Entonces, ¿vale la pena ver Moonraker? La respuesta es sí.
especialmente para quienes disfrutan de las películas de James Bond, de la ciencia ficción clásica o del cine de aventuras de gran presupuesto. Aunque no sea la entrega más realista, ni la más fiel al concepto original del personaje, ofrece entretenimiento constante, escenarios espectaculares y una historia que se atreve a llevar la franquicia a lugares completamente nuevos. No es una película perfecta. Su exceso de fantasía, algunas decisiones narrativas discutibles y ciertos elementos muy propios de su época pueden no agradar a todos los espectadores. Sin embargo, precisamente esas características también forman parte de su identidad y la convierten en una experiencia única dentro de la saga. En conclusión, Moonraker es una película audaz, entretenida y visualmente impresionante, que representa uno de los experimentos más ambiciosos en la historia de James Bond. Puede que no sea la favorita de todos los aficionados, pero sigue siendo una aventura divertida, memorable y llena de momentos icónicos. Para quienes estén dispuestos a aceptar su mezcla de espionaje, humor y ciencia ficción, la película ofrece una experiencia muy disfrutable que continúa destacando décadas después de su estreno. Como espectáculo cinematográfico, sigue teniendo mucho valor y merece ser vista al menos una vez por cualquier persona interesada en la evolución de la saga Bond. Cuando se habla de Moonraker, 1979, uno de los aspectos más importantes y recordados de la película son sus efectos visuales. La 11ª entrega de James Bond fue concebida como una producción de enorme escala que debía competir con las grandes superproducciones de ciencia ficción de finales de los años 70. Debido a ello, los productores decidieron invertir una cantidad considerable de recursos en efectos especiales, miniaturas, maquetas, fotografía óptica, escenarios futuristas y secuencias espaciales que permitieran crear una experiencia espectacular para el público. Es importante comprender que en 1979, la industria cinematográfica era muy diferente a la actual. Las herramientas digitales modernas prácticamente no existían, y el CGI, tal como lo conocemos hoy, todavía estaba en una etapa muy temprana de desarrollo. Por esta razón, casi todos los efectos visuales de Moonraker fueron creados mediante técnicas físicas tradicionales, lo que muchos espectadores modernos podrían confundir con imágenes generadas por computadora, fueron en realidad el resultado de complejos procesos mecánicos, ópticos y fotográficos desarrollados por artistas altamente especializados. Una de las primeras cosas que llama la atención en la película es su impresionante diseño visual. Desde los primeros minutos, queda claro que la producción pretendía ofrecer una experiencia cinematográfica mucho más grande que las entregas anteriores de la saga. Los escenarios industriales, los laboratorios tecnológicos y las instalaciones espaciales fueron diseñados para transmitir una sensación de modernidad y sofisticación. Los decorados físicos desempeñaron un papel fundamental porque permitían a los actores interactuar con entornos que parecían auténticos. Las instalaciones de Drax Industries constituyen un excelente ejemplo del trabajo artístico realizado para la película. Los enormes hangares, centros de control y laboratorios fueron construidos cuidadosamente para reflejar la visión futurista del personaje de Hugo Drax. La iluminación, los materiales metálicos y la arquitectura avanzada ayudaban a crear una atmósfera tecnológica que reforzaba la credibilidad del mundo presentado en pantalla. Uno de los mayores desafíos técnicos de la producción consistía en representar el programa espacial de Drax de forma convincente. Las naves Moonraker eran elementos centrales de la historia y debían parecer vehículos reales capaces de operar en el espacio. Para lograrlo, los diseñadores construyeron modelos detallados de diferentes tamaños. Estas miniaturas eran filmadas utilizando técnicas especiales que permitían simular el movimiento de enormes naves espaciales. El uso de miniaturas era una práctica habitual en las películas de ciencia ficción de la época. Sin embargo, la calidad de las maquetas empleadas en Moonraker era extraordinariamente alta. Cada modelo incluía detalles minuciosos en la superficie, sistemas de iluminación internos y estructuras complejas que ayudaban a crear la ilusión de tamaño. Cuando estas miniaturas eran filmadas cuidadosamente, podían parecer auténticas naves espaciales de gran escala. La fotografía de efectos especiales desempeñó un papel crucial en el éxito visual de la película. Los artistas utilizaban cámaras controladas con precisión para registrar movimientos extremadamente lentos alrededor de las miniaturas. Posteriormente,
Esas imágenes eran combinadas con otros elementos visuales para crear escenas completas. Este proceso requería una enorme precisión, porque cualquier error podía arruinar la ilusión. Uno de los aspectos más impresionantes de Moonraker es la estación espacial de Hugo Drax. Esta gigantesca estructura orbital representa el punto culminante del diseño visual de la película. Para crearla, se construyeron modelos complejos que mostraban diferentes secciones de la estación. Dependiendo de la escena, podían utilizarse miniaturas pequeñas para tomas generales o modelos más grandes para planos cercanos. La estación espacial fue diseñada para parecer funcional y creíble dentro del contexto de la historia. Los artistas imaginaron cómo podrían verse las instalaciones habitables, los sistemas de acoplamiento y las áreas operativas de una colonia espacial futurista. Aunque algunos elementos reflejan la imaginación propia de los años 70, el resultado sigue siendo visualmente impresionante, incluso décadas después. Uno de los logros técnicos más destacados de la película fue la representación del espacio exterior. En aquella época, no existían programas informáticos capaces de generar entornos espaciales complejos de manera rápida. En su lugar, los efectos visuales dependían de fondos fotográficos, técnicas ópticas y elaboradas composiciones realizadas manualmente. Las estrellas, los planetas y el vacío espacial eran creados mediante procedimientos fotográficos extremadamente cuidadosos. Muchas secuencias espaciales fueron producidas utilizando fondos negros combinados con miniaturas iluminadas. Posteriormente, diversos elementos visuales eran superpuestos para construir la imagen final. Este método exigía una coordinación extraordinaria entre fotógrafos, diseñadores de modelos y especialistas en efectos ópticos. El resultado permitía mostrar enormes estructuras flotando en el espacio, con un nivel de realismo notable para la época. Las escenas donde varias naves Moonraker se desplazan simultáneamente también representan un importante logro técnico. Cada nave debía filmarse por separado y luego integrarse dentro de una misma composición visual. Este proceso requería múltiples exposiciones fotográficas y una planificación extremadamente precisa. La complejidad aumentaba considerablemente cuando se añadían movimientos de cámara o elementos adicionales dentro de la escena. Otro aspecto fascinante del trabajo visual es la creación de los interiores de la estación espacial. Los diseñadores construyeron decorados futuristas llenos de pantallas, sistemas de control y tecnología avanzada. Aunque muchos de estos dispositivos eran puramente ficticios, estaban diseñados de manera coherente para reforzar la ilusión de que pertenecían a una instalación espacial real. La iluminación utilizada en estos escenarios merece una mención especial. Los responsables visuales emplearon colores suaves, reflejos metálicos y fuentes de luz cuidadosamente colocadas para crear una atmósfera futurista. Esta estrategia ayudaba a diferenciar las instalaciones espaciales de los entornos terrestres presentes en otras partes de la película. Uno de los mayores desafíos visuales consistía en representar la ingravidez. Los personajes debían parecer capaces de moverse dentro de un entorno espacial sin gravedad. Para conseguir este efecto, se utilizaron arneses, cables ocultos y técnicas de suspensión. Los actores eran elevados cuidadosamente mientras realizaban movimientos lentos que simulaban la flotación. Estas escenas requerían una coordinación considerable entre los intérpretes y los equipos técnicos. Mantener la ilusión de gravedad cero era difícil, porque cualquier movimiento brusco podía revelar la presencia de los sistemas de soporte. A pesar de estas dificultades, muchas secuencias logran transmitir una sensación convincente de ingravidez. La famosa batalla espacial del final de la película representa uno de los momentos más ambiciosos de toda la producción. Decenas de personajes aparecen desplazándose alrededor de la estación mientras se desarrolla un enfrentamiento armado en órbita. Para crear esta secuencia, se combinaron múltiples técnicas visuales, incluyendo miniaturas, decorados físicos, efectos ópticos y trabajos de composición fotográfica. Desde una perspectiva moderna, algunos espectadores pueden percibir ciertas limitaciones técnicas en estas escenas. Sin embargo, es importante recordar que fueron creadas sin ayuda de herramientas digitales avanzadas. Lo que hoy podría resolverse mediante software informático, requería entonces semanas o incluso meses de trabajo manual extremadamente especializado. La secuencia inicial del salto en paracaídas también merece atención desde el punto de vista técnico. Aunque gran parte de la acción fue realizada por especialistas reales,
los efectos visuales desempeñaron un papel importante para integrar diferentes elementos dentro de la misma escena. La combinación de imágenes aéreas, dobles de acción y montaje contribuye a crear uno de los comienzos más memorables de la saga Bond. Las persecuciones en diferentes localizaciones internacionales también incluyen numerosos efectos prácticos, vehículos modificados, explosiones controladas y mecanismos especiales fueron utilizados para aumentar el impacto visual de las escenas de acción. Muchas de estas secuencias se benefician precisamente de la naturaleza física de los efectos, ya que transmiten una sensación tangible que a veces resulta más convincente que ciertos efectos digitales modernos. Un aspecto interesante de Moonraker es que pertenece a una época en la que los efectos visuales dependían enormemente del trabajo artesanal. Cada modelo, escenario o dispositivo debía ser construido físicamente. Esto significaba que los artistas necesitaban conocimientos de ingeniería, escultura, pintura y fotografía, además de creatividad. El resultado era una producción donde prácticamente cada elemento visual había sido creado a mano. Cuando se analiza la película desde una perspectiva histórica, resulta evidente que los efectos especiales constituyen una de sus mayores fortalezas. Aunque la tecnología ha avanzado enormemente desde entonces, muchas imágenes siguen conservando su capacidad para impresionar. Esto se debe en gran medida a la calidad del trabajo artesanal y a la dedicación de los equipos responsables. En términos estrictos, la película contiene muy poco CGI, porque esta tecnología todavía no formaba parte habitual de las producciones cinematográficas. La mayoría de los efectos fueron realizados mediante técnicas analógicas. Por ello, cuando los espectadores actuales observan la estación espacial, las naves Moonraker o los escenarios orbitales, están contemplando principalmente maquetas físicas y composiciones fotográficas tradicionales. Esta característica ha permitido que muchas secuencias envejezcan de forma relativamente favorable. Algunos efectos digitales tempranos de décadas posteriores quedaron obsoletos rápidamente debido a las limitaciones informáticas de su tiempo. En cambio, los modelos físicos de Moonraker conservan un aspecto tangible que continúa siendo apreciado por muchos aficionados al cine clásico. El trabajo de diseño también refleja las aspiraciones tecnológicas de finales de los años 70. La película imagina un futuro dominado por programas espaciales privados, estaciones orbitales avanzadas y tecnologías biológicas revolucionarias. Aunque algunas de estas ideas pueden parecer anticuadas desde la perspectiva actual, resultan fascinantes como representación de la imaginación futurista de aquella época. Muchos especialistas consideran que Moonraker representa uno de los mayores esfuerzos visuales realizados por la franquicia Bond hasta ese momento. La escala de los efectos especiales superó ampliamente la de entregas anteriores y permitió que la saga explorara territorios completamente nuevos. Incluso quienes critican ciertos aspectos narrativos de la película suelen reconocer la calidad de su trabajo visual. La integración entre efectos especiales y narrativa también merece reconocimiento. Los elementos visuales no aparecen únicamente para impresionar al público, están estrechamente vinculados a la historia. La estación espacial, las naves Moonraker y la tecnología de Drax forman parte esencial del argumento y contribuyen al desarrollo de la trama. Desde la perspectiva de los aficionados al cine de ciencia ficción clásico, Moonraker constituye un ejemplo fascinante de las técnicas empleadas antes de la revolución digital. La película permite observar cómo los artistas resolvían problemas complejos, utilizando ingenio, precisión mecánica y creatividad visual. Cada nave espacial, cada toma orbital y cada efecto de gravedad cero representan horas de trabajo especializado. En conclusión, los efectos visuales de Moonraker son uno de los elementos más impresionantes y ambiciosos de toda la película. Aunque fue producida en una época anterior al CGI moderno, logró crear un universo espacial convincente mediante el uso magistral de miniaturas, maquetas, fotografía óptica, decorados físicos y efectos prácticos. El resultado es una obra que sigue despertando admiración entre los amantes de los efectos especiales tradicionales. Más de 4 décadas después de su estreno, Moonraker continúa siendo un testimonio del extraordinario talento y la creatividad de los artistas visuales que trabajaron en el cine antes de la era digital. Moonraker ocupa un lugar muy especial dentro de la historia de la franquicia de James Bond, no solo por su trama espacial,
y sus espectaculares efectos visuales, sino también por su extraordinario éxito comercial. Cuando la película llegó a los cines en 1979, la industria cinematográfica atravesaba un periodo de transformación, impulsado por el auge de los grandes éxitos de taquilla. Los estudios comenzaban a comprender que las producciones espectaculares podían atraer audiencias masivas en todo el mundo y generar ingresos enormes durante largos periodos de exhibición. En ese contexto, Moonraker se convirtió en una de las películas más exitosas de su año y en una de las entregas más rentables de la saga Bond. Su presupuesto rondó los $34 millones, una cifra muy elevada para la época, lo que la convirtió en la producción más costosa de James Bond hasta ese momento. La decisión de invertir una cantidad tan importante de dinero no fue casual. Los productores sabían que la película necesitaba competir con los grandes espectáculos cinematográficos de finales de los años 70. Los efectos especiales, los escenarios futuristas, las secuencias espaciales y las numerosas localizaciones internacionales requerían una inversión considerable. Existía cierto riesgo financiero porque una producción tan costosa necesitaba recaudar una enorme cantidad de dinero para ser considerada rentable. Sin embargo, los responsables de la franquicia confiaban en la popularidad mundial de James Bond y en la capacidad de la película para atraer espectadores de diferentes países. El estreno de la película fue recibido con una gran campaña publicitaria. Los avances promocionales destacaban especialmente los elementos espaciales de la historia, presentando a Bond en situaciones que nunca antes se habían visto en la franquicia. Esta estrategia despertó una enorme curiosidad entre el público. Muchas personas querían descubrir cómo encajaría una aventura espacial dentro del universo tradicional de James Bond. La combinación de una marca cinematográfica extremadamente popular y una propuesta visual novedosa generó un gran interés incluso antes de que la película llegara a las salas. Durante su estreno en Norteamérica, Moonraker tuvo un comienzo muy sólido en la taquilla. La película consiguió atraer a una enorme cantidad de espectadores durante sus primeros días de exhibición, demostrando que el nombre de James Bond seguía siendo una de las franquicias más poderosas del cine comercial. El entusiasmo inicial permitió que la producción se posicionara rápidamente entre las películas más exitosas del momento. A medida que avanzaron las semanas, la película continuó generando ingresos de manera constante. Esto era especialmente importante porque demostraba que el interés del público no dependía únicamente de la curiosidad inicial. Los espectadores seguían asistiendo a las salas para disfrutar de la combinación de espionaje, acción y ciencia ficción que ofrecía la historia. La permanencia prolongada en cartelera permitió que la recaudación creciera significativamente durante los meses posteriores al estreno. En Estados Unidos y Canadá, la película logró recaudar aproximadamente $70 millones durante su exhibición cinematográfica original. Esta cifra representaba un resultado excelente para la época y confirmaba que la inversión realizada por los productores había sido justificada. El rendimiento doméstico convirtió a Moonraker en una de las películas más exitosas dentro del mercado norteamericano durante 1979. Sin embargo, el verdadero poder de la franquicia Bond siempre ha residido en su atractivo internacional. Desde las primeras películas, James Bond se había convertido en un fenómeno global, capaz de generar enormes ingresos fuera de Estados Unidos. Moonraker continuó esta tradición y obtuvo resultados extraordinarios en numerosos mercados internacionales. Europa, América Latina, Asia y otras regiones respondieron positivamente a la película, contribuyendo de manera decisiva a su éxito económico. La recaudación internacional superó ampliamente los ingresos obtenidos en Norteamérica. Los mercados extranjeros aportaron aproximadamente $140 millones, una cifra impresionante para la época. Esto demostraba que el personaje de James Bond seguía siendo una de las marcas cinematográficas más reconocidas del mundo. Además, confirmaba que la mezcla de aventura, glamour y acción internacional funcionaba eficazmente con audiencias muy diversas. Cuando se sumaron todos los ingresos globales, Moonraker alcanzó una recaudación mundial superior a los $210 millones. Esta cifra convirtió a la película en uno de los mayores éxitos comerciales de 1979 y en una de las entregas más lucrativas de la franquicia Bond durante aquella etapa. Considerando que su presupuesto rondaba los $34 millones, el resultado financiero fue extraordinario. La película multiplicó varias veces su inversión inicial
y generó enormes beneficios para los estudios y productores involucrados. Dentro del panorama cinematográfico de 1979, Moonraker ocupó una posición privilegiada. Se situó entre las películas más taquilleras del año y compitió exitosamente con otras producciones importantes estrenadas durante ese periodo. Su rendimiento confirmó que James Bond seguía siendo una fuerza dominante en el cine comercial internacional. Además, reforzó la confianza de los productores en la capacidad de la franquicia para adaptarse a nuevas tendencias y seguir atrayendo grandes audiencias. El éxito financiero tuvo consecuencias importantes para el futuro de la saga. Gracias a los beneficios obtenidos por Moonraker, los productores pudieron continuar desarrollando nuevas aventuras de James Bond con presupuestos elevados y altos estándares de producción. La película demostró que incluso las propuestas más ambiciosas podían encontrar una audiencia masiva si estaban respaldadas por una marca reconocida y una estrategia comercial efectiva. Más allá de la taquilla cinematográfica, la historia comercial de Moonraker continuó durante décadas gracias al mercado doméstico. En los años posteriores a su estreno, la película encontró nuevas generaciones de espectadores a través de diferentes formatos de distribución para el hogar. Este fenómeno fue especialmente importante porque permitió que la producción siguiera generando ingresos mucho tiempo después de abandonar las salas de cine. Durante la década de 1980, el auge del mercado de video doméstico transformó profundamente la industria del entretenimiento. Los espectadores comenzaron a comprar o alquilar películas para verlas en casa, utilizando reproductores VHS y otros formatos de video. Como una de las aventuras más populares de James Bond, Moonraker se benefició enormemente de esta tendencia. Las primeras ediciones domésticas permitieron que los aficionados disfrutaran repetidamente de la película sin necesidad de acudir al cine. Para muchos espectadores jóvenes, estas versiones en video constituyeron su primer contacto con la aventura espacial de Roger Moore. La disponibilidad en VHS contribuyó a mantener viva la popularidad de la película durante muchos años. Uno de los aspectos más interesantes del mercado doméstico fue la capacidad de las películas de Bond para encontrar nuevas audiencias. Personas que no habían visto Moonraker durante su estreno original podían descubrirla años más tarde gracias a los videoclubes o a las colecciones personales. Esto ayudó a consolidar el estatus de la película dentro de la cultura popular. Con la llegada del formato Laserdisc, algunos aficionados tuvieron acceso a versiones con una calidad de imagen superior a la del VHS tradicional. Aunque este formato nunca alcanzó una difusión masiva comparable a otros sistemas, representó un paso importante en la evolución del entretenimiento doméstico. Los coleccionistas más apasionados valoraban especialmente estas ediciones por su mejor presentación audiovisual. Durante la década de 1990, el mercado doméstico continuó evolucionando. Los avances tecnológicos permitieron mejorar progresivamente la calidad de imagen y sonido disponible para los consumidores. Las películas clásicas de James Bond comenzaron a ser restauradas y preparadas para nuevos formatos, asegurando que siguieran siendo atractivas para las audiencias contemporáneas. La llegada del DVD representó una revolución importante para Moonraker y para toda la franquicia Bond. Este formato ofrecía una calidad de imagen considerablemente superior al VHS, así como audio mejorado y funciones adicionales. La película recibió lanzamientos en DVD, que permitieron a los espectadores disfrutar de una experiencia mucho más cercana a la presentación cinematográfica original. Las ediciones en DVD también introdujeron materiales suplementarios que enriquecían la experiencia de los aficionados. Dependiendo de la edición y del país de distribución, podían incluir documentales, entrevistas, comentarios de producción, galerías fotográficas y otros contenidos especiales relacionados con la realización de la película. Estos extras ayudaban a los espectadores a comprender mejor el enorme esfuerzo técnico detrás de la producción. Posteriormente, la llegada del formato Blu-ray permitió una nueva mejora visual. Gracias a la alta definición, los espectadores pudieron apreciar con mayor claridad los decorados, los efectos especiales y la fotografía de la película. Las restauraciones digitales realizadas para estas ediciones ayudaron a preservar el aspecto original de la producción mientras eliminaban muchas imperfecciones acumuladas con el paso del tiempo. Para los coleccionistas, las ediciones especiales de James Bond siempre han tenido un atractivo particular. Moonraker fue incluida en numerosas colecciones dedicadas a Roger Moore,
a la franquicia Bond completa o a aniversarios específicos de la serie. Estas ediciones a menudo incorporaban nuevos diseños de empaque y materiales adicionales destinados a los seguidores más entusiastas. La expansión de las plataformas digitales representó otro capítulo importante en la vida comercial de la película. Con el desarrollo de los servicios de compra digital y streaming, Moonraker encontró nuevas formas de llegar al público. Los espectadores ya no necesitaban adquirir una copia física para disfrutar de la película, lo que facilitó enormemente su acceso. El streaming también permitió que nuevas generaciones descubrieran la película décadas después de su estreno original. Muchos jóvenes aficionados a James Bond han conocido Moonraker a través de plataformas digitales, manteniendo viva la relevancia cultural de una producción estrenada en 1979. Esta capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías demuestra la fortaleza duradera de la franquicia. Moonraker es una de las películas más discutidas y divisivas de toda la franquicia de James Bond. Desde su estreno en 1979, ha generado opiniones muy diferentes entre críticos, aficionados y espectadores ocasionales. Para algunos, representa una de las aventuras más entretenidas, espectaculares y ambiciosas, protagonizadas por el agente 007. Para otros, simboliza el momento en que la saga se alejó demasiado de sus raíces de espionaje para abrazar una fantasía excesivamente orientada hacia la ciencia ficción. Precisamente por esta mezcla de admiración y controversia, resulta interesante analizar detalladamente tanto sus aspectos positivos como sus aspectos negativos. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su enorme ambición visual. Desde los primeros minutos queda claro que los realizadores pretendían crear una experiencia cinematográfica de gran escala. La historia viaja por múltiples países, presenta instalaciones tecnológicas futuristas, laboratorios secretos, bases ocultas y una gigantesca estación espacial. Pocas películas de James Bond habían intentado alcanzar un nivel de espectacularidad tan elevado. Esta sensación de grandeza convierte a Moonraker en una aventura que constantemente busca sorprender al espectador. La calidad de la producción constituye otra de sus principales fortalezas. Los escenarios fueron diseñados con enorme cuidado y transmiten una sensación de lujo y sofisticación característica de la franquicia Bond. Desde las instalaciones de Drax Industries hasta la estación espacial, cada localización presenta una identidad visual distintiva. Incluso décadas después de su estreno, muchos decorados siguen impresionando por su nivel de detalle y creatividad. Los efectos especiales también representan uno de los mayores logros de la película. Es importante recordar que Moonraker fue producida en una época en la que el CGI moderno no existía. Las naves espaciales, la estación orbital y muchas secuencias espectaculares fueron creadas mediante miniaturas, maquetas, fotografía óptica y efectos prácticos. El resultado demuestra un extraordinario nivel de habilidad artesanal por parte de los artistas responsables. Muchas de las escenas espaciales continúan siendo visualmente atractivas para los estándares actuales. Aunque la tecnología utilizada era limitada en comparación con la disponible hoy en día, los efectos logran transmitir una sensación convincente de escala y espectacularidad. Este aspecto resulta especialmente admirable cuando se considera la complejidad técnica de las secuencias. Otro punto positivo importante es la interpretación de Roger Moore como James Bond. Para muchos aficionados, Moonraker representa una de las actuaciones más características del actor dentro de la franquicia. Moore domina perfectamente el estilo de Bond que había desarrollado durante la década de los 70. Elegante, sofisticado, encantador y dotado de un agudo sentido del humor. Su presencia aporta carisma, incluso en los momentos más extravagantes de la historia. La personalidad relajada de Moore funciona particularmente bien dentro de una trama tan fantástica. Un Bond excesivamente serio podría haber tenido dificultades para encajar en una historia que incluye estaciones espaciales secretas y planes para reconstruir la humanidad. Moore consigue mantener el equilibrio entre aventura, humor y acción, permitiendo que el espectador acepte situaciones que en otras circunstancias podrían parecer absurdas. La película también destaca por su ritmo dinámico. La historia rara vez permanece demasiado tiempo en una misma situación. Constantemente aparecen nuevas pistas, nuevos escenarios y nuevos desafíos para Bond. Este movimiento permanente ayuda a mantener el interés del público y evita que la narración pierda energía. El espectador tiene la sensación de estar participando en una aventura global
que se expande progresivamente hacia dimensiones cada vez más impresionantes. Las localizaciones internacionales constituyen otra fortaleza importante. Como ocurre en muchas películas de James Bond, los viajes forman parte esencial de la experiencia. Moonraker lleva a Bond a diversos lugares del mundo, ofreciendo paisajes variados y escenarios exóticos que enriquecen visualmente la película. Estas localizaciones contribuyen a la sensación de aventura internacional, que siempre ha sido una característica fundamental de la franquicia. Michael Lonsdale merece reconocimiento por su interpretación de Hugo Drax. El personaje destaca entre los villanos de Bond por su comportamiento tranquilo y sofisticado. Mientras otros antagonistas recurren a explosiones de ira o extravagancias exageradas, Drax mantiene una actitud calmada y elegante, incluso cuando habla de planes extremadamente peligrosos. Esta serenidad lo convierte en una amenaza particularmente inquietante. La motivación del villano también resulta interesante. Aunque sus métodos son monstruosos, Drax no se considera un criminal convencional. Está convencido de que actúa en beneficio de la humanidad, según una visión distorsionada de la perfección. Esta característica añade profundidad psicológica al personaje y lo diferencia de antagonistas más simples. Otro aspecto positivo es la presencia de Holly Goodhead. En comparación con muchas compañeras anteriores de Bond, Holly es un personaje considerablemente más competente e independiente. Posee conocimientos científicos, habilidades como agente secreta y una participación activa en la resolución del conflicto principal. Su contribución a la historia va mucho más allá de la función romántica tradicional. Richard Kiel también realiza un trabajo memorable como Joss. El personaje ya era popular antes de Moonraker, pero esta película amplía considerablemente su desarrollo. Su combinación de fuerza física, humor y evolución emocional lo convierte en uno de los personajes secundarios más recordados de toda la saga. Su presencia añade entretenimiento constante y proporciona varios de los momentos más icónicos de la película. La música constituye otro elemento positivo. La banda sonora contribuye a crear una atmósfera épica que complementa adecuadamente la escala de la historia. Durante las secuencias espaciales y los momentos de acción, la música ayuda a transmitir emoción, tensión y sentido de aventura. Este acompañamiento musical refuerza el impacto de muchas escenas importantes. Sin embargo, junto a todas estas virtudes, Moonraker también presenta diversos aspectos negativos que explican por qué sigue siendo una de las películas más controvertidas de James Bond. La crítica más frecuente se refiere a su alejamiento del espionaje tradicional. James Bond nació como un personaje vinculado al mundo de los servicios secretos, las conspiraciones internacionales y las amenazas relativamente plausibles. En Moonraker, gran parte de estos elementos queda subordinada a una historia de ciencia ficción espacial. Para muchos aficionados, este cambio representa una pérdida importante de la identidad original de la franquicia. Algunos espectadores consideran que la película se siente más cercana a una aventura futurista que a una historia de espionaje. Aunque Bond sigue realizando investigaciones y enfrentándose a villanos internacionales, el tono general se aleja considerablemente de las raíces del personaje. Quienes prefieren versiones más realistas de 007 suelen considerar este aspecto como una debilidad significativa. La credibilidad de la trama también ha sido objeto de numerosas críticas, incluso dentro de una serie conocida por sus exageraciones. Algunos acontecimientos de Moonraker resultan extremadamente difíciles de aceptar. La construcción de una enorme estación espacial secreta, la existencia de un programa global para reemplazar a la humanidad y ciertos aspectos tecnológicos pueden parecer excesivamente fantasiosos para algunos espectadores. Esta falta de realismo afecta especialmente a quienes buscan una experiencia más seria. Aunque la suspensión de la incredulidad forma parte habitual del cine de aventuras, Moonraker exige al público aceptar una serie de conceptos que pueden resultar difíciles de tomar completamente en serio. El humor constituye otro elemento divisivo. Roger Moore siempre incorporó momentos cómicos a sus interpretaciones de Bond, pero en esta película, el tono humorístico alcanza niveles particularmente elevados. Algunas escenas parecen diseñadas principalmente para provocar una sonrisa en lugar de generar tensión dramática. Para ciertos espectadores, esto añade diversión. Para otros, reduce el impacto emocional de la historia. La evolución de Joss también divide opiniones. Muchos espectadores disfrutan viendo una faceta más humana del personaje, especialmente a través de su relación con Dolly.
Sin embargo, otros consideran que esta transformación disminuye la amenaza que lo había convertido en un antagonista tan memorable anteriormente. Desde esta perspectiva, el personaje pierde parte de su misterio y peligrosidad. Otro punto negativo señalado por algunos críticos es la influencia evidente de las tendencias cinematográficas de finales de los años 70. Existe la percepción de que la película intentó aprovechar la popularidad de la ciencia ficción espacial en lugar de seguir una dirección completamente propia. Para algunos observadores, esto hace que ciertos elementos parezcan menos originales de lo que podrían haber sido. La batalla espacial del clímax representa otro aspecto controvertido. Aunque visualmente es impresionante y técnicamente ambiciosa, algunos aficionados consideran que resulta incompatible con la esencia tradicional de James Bond. La imagen de soldados combatiendo en órbita terrestre puede parecer emocionante para ciertos espectadores, pero para otros constituye una ruptura excesiva con el estilo clásico de la saga. También se ha argumentado que algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Debido a la enorme cantidad de acontecimientos y localizaciones presentes en la película, ciertos personajes aparecen durante periodos relativamente breves antes de desaparecer de la historia. Esto limita la profundidad emocional de algunas relaciones y reduce el impacto de determinados momentos dramáticos. El ritmo acelerado, que constituye una ventaja en muchos aspectos, también puede convertirse en un inconveniente. La película se mueve tan rápidamente entre escenarios y situaciones que a veces no permite explorar completamente ciertas ideas interesantes. Algunos espectadores podrían desear una mayor profundización en determinados elementos de la trama o en las motivaciones de algunos personajes. Además, algunos de los diálogos reflejan claramente las convenciones cinematográficas de finales de los años 70. Aunque esto forma parte de su valor histórico, ciertos intercambios pueden parecer anticuados para las audiencias modernas. Lo mismo ocurre con algunos elementos narrativos que hoy serían abordados de manera diferente. A pesar de estas críticas, muchos de los supuestos defectos de Moonraker son precisamente los aspectos que otros espectadores consideran más atractivos. Su carácter exagerado, su ambición visual y su disposición para llevar la franquicia a territorios inexplorados forman parte de lo que la convierte en una película única. Lo que para algunos representa una desviación excesiva de la fórmula clásica, para otros constituye una demostración de creatividad y valentía. Esta dualidad explica por qué la película sigue generando debates décadas después de su estreno. No se trata de una aventura convencional de James Bond. Es una producción que toma riesgos, experimenta con nuevas ideas y lleva al personaje más allá de los límites habituales de la franquicia. Como consecuencia, provoca reacciones mucho más intensas que otras entregas más conservadoras. En conclusión, Moonraker posee una combinación fascinante de fortalezas y debilidades. Entre sus puntos positivos, destacan la espectacularidad visual, los impresionantes efectos especiales, la actuación carismática de Roger Moore, el memorable villano Hugo Drax, la popular presencia de Joss y la enorme escala de la aventura. Entre sus aspectos negativos se encuentran el alejamiento del espionaje tradicional, la escasa credibilidad de algunos elementos argumentales, el exceso de humor para ciertos gustos y la fuerte influencia de las tendencias de ciencia ficción de su época. Precisamente esta mezcla de virtudes y defectos es lo que convierte a Moonraker en una de las películas más interesantes de analizar dentro de la saga Bond. Puede que no sea la entrega más equilibrada ni la más fiel al espíritu original del personaje, pero sigue siendo una experiencia cinematográfica única, ambiciosa y extraordinariamente entretenida, que continúa despertando opiniones apasionadas entre los aficionados al cine y a James Bond. El director de Moonraker fue Louis Gilbert, un cineasta británico con una extensa experiencia en la industria cinematográfica. Antes de dirigir esta película, ya había trabajado en importantes producciones y se había ganado una reputación como un realizador capaz de manejar proyectos complejos y de gran escala. Su relación con la franquicia Bond comenzó varios años antes, cuando dirigió otras aventuras del agente 007 que obtuvieron excelentes resultados comerciales. Una de las principales fortalezas de Louis Gilbert como director era su capacidad para combinar espectáculo visual y entretenimiento accesible para el gran público. A diferencia de algunos directores que priorizan exclusivamente el realismo o la complejidad dramática, Gilbert comprendía perfectamente cómo construir una película destinada a entretener a audiencias masivas. Esta habilidad resultó especialmente importante en Moonraker,
una producción que dependía enormemente de su capacidad para equilibrar acción, humor, aventura y ciencia ficción. Cuando comenzó el desarrollo de la película, Gilbert se enfrentó a un desafío considerable. La franquicia Bond ya había producido numerosas aventuras internacionales llenas de acción y espionaje. Para mantener el interés del público, era necesario ofrecer algo diferente. La decisión de incorporar una fuerte influencia de la ciencia ficción implicaba riesgos importantes, ya que podía alejar a algunos seguidores tradicionales de la saga. El director tuvo que encontrar una manera de integrar estos nuevos elementos sin perder completamente la identidad de James Bond. Uno de los mayores logros de Louis Gilbert fue precisamente su capacidad para mantener el tono característico de la era de Roger Moore. Aunque la historia incluye estaciones espaciales, tecnología futurista y conceptos extremadamente ambiciosos, la película conserva muchos elementos clásicos de Bond. Hay persecuciones internacionales, villanos carismáticos, dispositivos tecnológicos, humor elegante y escenarios exóticos. Gilbert entendió que el público esperaba encontrar estos ingredientes y se aseguró de que permanecieran presentes. La dirección de las secuencias de acción representa otro aspecto importante de su trabajo. Moonraker contiene una enorme variedad de escenas espectaculares, incluyendo persecuciones terrestres, combates físicos, secuencias aéreas y enfrentamientos espaciales. Coordinar todos estos elementos requería una planificación extremadamente cuidadosa. Gilbert debía supervisar no solo el trabajo de los actores, sino también el de especialistas, diseñadores de producción, equipos de efectos visuales y técnicos responsables de las complejas secuencias. Una característica distintiva de Louis Gilbert era su habilidad para manejar producciones internacionales. La película se desarrolla en múltiples localizaciones alrededor del mundo, incluyendo diferentes países y entornos muy variados. El director debía garantizar que todos estos escenarios se integraran de manera coherente dentro de la narrativa. Gracias a su experiencia, consiguió que la transición entre lugares resultara natural y mantuviera el ritmo de la historia. Otro aspecto notable de su trabajo fue la dirección de Roger Moore. Durante esta etapa de la franquicia, Moore había desarrollado una interpretación muy específica de James Bond, basada en el encanto, la sofisticación y el humor. Gilbert comprendía perfectamente las fortalezas del actor y construyó muchas escenas para aprovechar al máximo su personalidad. La química entre director y protagonista contribuyó significativamente al éxito de la película. El manejo del humor también demuestra la influencia de Gilbert. Moonraker es una de las entregas más ligeras y divertidas de la saga Bond. Muchas situaciones incluyen momentos cómicos diseñados para aliviar la tensión y aumentar el entretenimiento. El director entendía que la película no debía tomarse excesivamente en serio y optó por adoptar un enfoque más lúdico. Esta decisión sigue siendo objeto de debate entre los aficionados, pero sin duda constituye una parte esencial de la identidad de la película. Además de su trabajo con los actores, Gilbert desempeñó un papel fundamental en la supervisión de los aspectos visuales. La construcción de la estación espacial, las naves Moonraker y numerosos escenarios futuristas requería una coordinación constante entre diferentes departamentos. El director debía asegurarse de que todos estos elementos sirvieran a la historia y contribuyeran a la experiencia general del espectador. Uno de los mayores desafíos para Gilbert consistía en mantener la credibilidad emocional de una historia extremadamente fantástica. Aunque el argumento incluye conceptos poco realistas, los personajes debían reaccionar de manera coherente dentro de ese universo. El director trabajó para que las actuaciones conservaran cierta seriedad incluso cuando los acontecimientos alcanzaban niveles extraordinarios. El resultado final refleja claramente su filosofía cinematográfica. Moonraker es una película concebida como un espectáculo de entretenimiento masivo. No pretende ser una exploración profunda de temas filosóficos ni una historia de espionaje estrictamente realista. Su principal objetivo es ofrecer aventura, emoción y diversión, y gran parte de ese enfoque proviene directamente de la visión de Louis Gilbert. En cuanto al guión, uno de los nombres más importantes asociados a la película es Christopher Wood. Este escritor ya había colaborado anteriormente con la franquicia Bond y poseía experiencia adaptando las aventuras del agente secreto para la pantalla grande. Su participación fue esencial para transformar la idea general de Moonraker en una narrativa cinematográfica funcional. Es importante señalar que la película solo toma elementos muy generales de la novela original, escrita por Ian Fleming.
La historia presentada en pantalla es radicalmente diferente en numerosos aspectos. Esto significó que los guionistas tuvieron una gran libertad creativa para desarrollar una trama completamente nueva, adaptada a las necesidades del cine comercial de finales de los años 70. Christopher Wood desempeñó un papel central en la construcción de esta nueva versión de Moonraker. Su trabajo consistía en combinar elementos clásicos de Bond con ideas inspiradas por la creciente popularidad de la ciencia ficción. Esta tarea no era sencilla, porque debía mantener el equilibrio entre tradición e innovación. Si la película se alejaba demasiado del espíritu Bond, corría el riesgo de alienar a los aficionados. Si permanecía demasiado cercana a las fórmulas anteriores, podía parecer repetitiva. Uno de los principales logros del guión fue la creación de Hugo Drax como antagonista cinematográfico. Aunque el personaje ya existía en la novela de Fleming, su versión para la película presenta numerosas diferencias. Los guionistas desarrollaron una figura que encajaba perfectamente dentro de la escala épica de la historia. Drax necesitaba ser un villano capaz de justificar una conspiración global y una estación espacial secreta, y el guión logró construir una motivación acorde con esa magnitud. La estructura narrativa también refleja el trabajo de Wood y sus colaboradores. La historia sigue el modelo clásico de muchas películas Bond. Una investigación inicial conduce gradualmente a una conspiración mucho más grande. Sin embargo, en Moonraker, esta progresión alcanza dimensiones extraordinarias. Lo que comienza como el robo de una nave espacial termina convirtiéndose en una amenaza para toda la humanidad. Otro aspecto interesante del guión es la forma en que presenta a Holly Goodhead. Los escritores decidieron convertirla en un personaje mucho más activo e independiente que muchas compañeras anteriores de Bond. Holly posee habilidades científicas, experiencia como agente encubierta y una participación directa en la resolución del conflicto principal. Esta decisión ayudó a modernizar parcialmente la dinámica entre los personajes. Los diálogos escritos para Roger Moore también merecen atención. Christopher Wood comprendía las características específicas del actor y adaptó muchas líneas a su estilo interpretativo. Las bromas, comentarios irónicos y observaciones ingeniosas que caracterizan a Bond en esta etapa de la franquicia forman parte importante de la identidad del personaje y contribuyen al tono general de la película. La influencia de las tendencias culturales de la época resulta evidente en el guión. Durante los años 70, existía un enorme interés por la exploración espacial, las tecnologías futuristas y las historias de ciencia ficción. Los escritores incorporaron estos elementos para asegurar que la película resultara atractiva para el público contemporáneo. Esta estrategia fue comercialmente exitosa, aunque posteriormente generó debates sobre la fidelidad de la película al espíritu original de James Bond. Otro mérito del guión es la capacidad para mantener un ritmo constante. La historia introduce nuevas pistas, localizaciones y amenazas con gran frecuencia. Este movimiento continuo ayuda a mantener la atención del espectador y proporciona una sensación permanente de progreso. Los escritores comprendían que una aventura de James Bond debía ofrecer emoción constante y estructuraron la narrativa en consecuencia. Sin embargo, el trabajo de los guionistas también ha recibido algunas críticas. Algunos aficionados consideran que la influencia de la ciencia ficción es excesiva y que ciertos elementos argumentales resultan poco creíbles. Otros argumentan que el deseo de crear un espectáculo visual llevó a sacrificar parte del realismo asociado tradicionalmente al espionaje. Estas observaciones reflejan las dificultades inherentes a la tarea que enfrentaban los escritores. A pesar de estas críticas, es innegable que el guión logró uno de sus principales objetivos: crear una película memorable. Décadas después de su estreno, Moonraker continúa siendo una de las entregas más comentadas de la saga Bond. Tanto sus admiradores como sus detractores recuerdan claramente sus personajes, escenarios y momentos más espectaculares. Esto demuestra que los escritores consiguieron desarrollar una historia con una identidad muy definida. La colaboración entre Louis Gilbert y Christopher Wood resultó fundamental para alcanzar este resultado. El director aportó experiencia en la construcción de grandes espectáculos cinematográficos, mientras que el guionista proporcionó una narrativa capaz de sostener una aventura de enorme escala. Juntos, crearon una película que se distingue claramente de otras entregas de la franquicia. También debe reconocerse la influencia indirecta de Ian Fleming. Aunque la adaptación cinematográfica difiere considerablemente de la novela original, el personaje de James Bond y ciertos elementos básicos del universo narrativo
proceden de la obra del escritor británico. Sin la creación original de Fleming, ninguna de estas películas habría existido. Con el paso de los años, la valoración del trabajo de Gilbert y Wood ha evolucionado. Algunos críticos que inicialmente consideraban Moonraker una desviación excesiva de la fórmula Bond han llegado a apreciar su ambición y creatividad. Otros continúan viéndola como una curiosidad interesante, pero imperfecta. En cualquier caso, existe un amplio reconocimiento de la habilidad técnica y narrativa necesaria para producir una película de semejante magnitud. En conclusión, el éxito y la singularidad de Moonraker no pueden entenderse sin analizar el trabajo de su director y sus guionistas. Louis Gilbert aportó una visión cinematográfica basada en el espectáculo, la aventura y el entretenimiento accesible, mientras que Christopher Wood desarrolló una historia capaz de combinar espionaje tradicional con ciencia ficción futurista. Aunque algunas de sus decisiones siguen siendo debatidas, ambos profesionales desempeñaron un papel esencial en la creación de una de las películas más ambiciosas, memorables y distintivas de toda la historia de James Bond. Gracias a su trabajo, Moonraker continúa ocupando un lugar único dentro de la franquicia y sigue siendo objeto de análisis y discusión más de 4 décadas después de su estreno. El desenlace no solo resuelve el conflicto principal entre James Bond y Hugo Drax, sino que también representa el punto máximo de la tendencia de la saga hacia aventuras cada vez más grandes y fantásticas durante la era de Roger Moore. Para comprender plenamente el final, es necesario recordar los objetivos de Hugo Drax. A lo largo de la película, Bond descubre gradualmente que el multimillonario industrial no es simplemente un empresario dedicado a la tecnología aeroespacial. Drax posee una visión extremadamente radical sobre el futuro de la humanidad. Está convencido de que la civilización actual es imperfecta, corrupta y moralmente decadente. En su opinión, la única forma de crear un mundo mejor consiste en eliminar la población existente y reemplazarla por una nueva generación cuidadosamente seleccionada según sus propios criterios de perfección. Esta ideología constituye el núcleo de su plan maestro. A diferencia de muchos villanos tradicionales que buscan riqueza o poder político, Drax se considera a sí mismo una especie de arquitecto del futuro humano. No cree estar destruyendo el mundo por maldad, sino reconstruyéndolo de acuerdo con una visión que considera superior. Precisamente, esta convicción es lo que convierte al personaje en una amenaza tan peligrosa. Cuando Bond descubre la existencia de la estación espacial secreta de Drax, comprende finalmente la verdadera magnitud de la conspiración. Durante gran parte de la película, el agente británico ha seguido pistas dispersas relacionadas con la desaparición de las naves Moonraker y con diversas actividades sospechosas en las instalaciones de Drax. Sin embargo, solo en las etapas finales logra reunir toda la información necesaria para entender el alcance completo del proyecto. La estación espacial representa el centro de operaciones del villano. Oculta en órbita alrededor de la Tierra, funciona como una base desde la cual Drax planea ejecutar su visión del futuro. La existencia de esta instalación demuestra el enorme poder económico y tecnológico que ha acumulado durante años. Construir una estructura de semejante tamaño y complejidad sin que los gobiernos del mundo descubrieran sus verdaderas intenciones constituye una muestra de la escala extraordinaria de sus recursos. Cuando Bond llega a la estación espacial, se encuentra en una situación extremadamente peligrosa. Está rodeado por las fuerzas leales a Drax y se encuentra lejos de cualquier ayuda inmediata. Sin embargo, también cuenta con el apoyo de Holly Goodhead, quien ha demostrado durante toda la película ser una agente tan competente como inteligente. La colaboración entre ambos personajes resulta esencial para los acontecimientos que siguen. Uno de los aspectos más importantes del final es que Holly deja de ser simplemente una acompañante de Bond para convertirse en una participante activa en la resolución del conflicto. Su experiencia científica y sus habilidades como agente secreta permiten que contribuya directamente a las acciones que finalmente frustrarán los planes del villano. Esta participación refuerza la importancia del personaje dentro de la narrativa. Mientras tanto, Drax continúa preparando la fase final de su proyecto. Su objetivo consiste en lanzar un ataque biológico contra la Tierra, utilizando cápsulas especialmente diseñadas. Estas armas contienen una sustancia letal, capaz de eliminar a la población humana a escala global. Una vez completada esta destrucción masiva, los individuos seleccionados por Drax podrían abandonar la estación espacial y comenzar la creación de una nueva civilización.
La naturaleza de este plan aumenta considerablemente la tensión dramática del final. Ya no se trata simplemente de detener a un criminal o evitar un acto de sabotaje internacional. El destino de toda la humanidad depende de que Bond consiga actuar a tiempo. Las consecuencias del fracaso serían catastróficas y permanentes. A medida que la situación se vuelve más crítica, las autoridades terrestres comienzan a detectar la existencia de la estación espacial. Este descubrimiento permite organizar una respuesta militar destinada a impedir que Drax complete su misión. La película entra entonces en una fase de acción a gran escala que diferencia claramente a Moonraker de otras aventuras de James Bond. La batalla espacial que sigue constituye uno de los momentos más singulares de toda la franquicia. Diversos equipos armados son enviados al espacio para enfrentarse a las fuerzas de Drax. El resultado es un combate que combina elementos de acción tradicional con conceptos propios de la ciencia ficción. Para muchos espectadores, esta secuencia representa el aspecto más espectacular y extravagante de la película. Desde una perspectiva narrativa, la batalla cumple varias funciones. En primer lugar, proporciona una solución a gran escala para una amenaza igualmente gigantesca. En segundo lugar, permite mostrar la vulnerabilidad de Drax cuando finalmente debe enfrentarse a una oposición organizada. Durante gran parte de la historia ha actuado desde las sombras, manipulando acontecimientos y eliminando obstáculos discretamente. Ahora se ve obligado a defender abiertamente su proyecto. Mientras el combate se desarrolla alrededor de la estación espacial, Bond y Holly continúan intentando detener directamente al villano. Su misión no consiste únicamente en sobrevivir, sino también en impedir el lanzamiento de las armas biológicas. Esta combinación de conflicto personal y amenaza global añade intensidad a los acontecimientos finales.